Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia una vez más a este ciclo de conferencias que organizamos la Fundación Villa Cisneros, la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación de Propagandistas. Muchos de ustedes son fieles seguidores nuestros y han estado aquí durante todo este año del ciclo de conferencias y saben que hemos hablado de la cultura cristiana frente a la dictadura del relativismo, de la importancia de la ley electoral ante la alternativa, de cuidados paliativos frente a la eutanasia, de ciencia y biología frente a la ideología de género. Y al llegar a esta última conferencia de este ciclo, este año, teníamos muy claro que queríamos afrontar un debate sereno, tranquilo, sobre un momento trascendental dentro de lo que es la historia política de este país, y por eso vamos a hablar de España después de las elecciones. Y para este debate circunspecto, sereno y reflexivo, pues nadie mejor que dos líderes de opinión, dos referencias en el periodismo como son Paco Rosell e Ignacio Camacho, a los que de verdad de corazón agradezco que estén hoy aquí porque me parece un lujo y un privilegio poder contar con dos mentes tan preclaras y con dos, como les digo, dos líderes de opinión tan importantes. Y con un moderador que es Paco Ojeda, que es un fantástico periodista y que me parece el moderador perfecto para esta mesa de lujo. Les voy a decir que hemos acertado, que teníamos razón y que tuvimos, pues el coraje de acertar cuando pusimos el título de este ciclo de conferencias. Este ciclo se titula La alternativa al Frente Popular. Y acertamos en el diagnóstico, acertamos al titularlo así. No les quiero ni contar la cantidad de gente, incluso algunos ponentes que sentían cierta zozobra por el título y cuánta gente nos ha dicho que era un título absolutamente innecesario, que hablar del Frente Popular era crear un alarmismo que no venía a cuento, que el Frente Popular no formaba parte de la historia política presente ni futura de España. Y yo creo que de verdad hemos acertado a lo largo de este año al hablar ya del Frente Popular. Pero no solo eso, sino que el año pasado, les recuerdo, las 3 últimas conferencias, después de la moción de censura del 1 de junio, fueron referentes al Frente Popular. Hablamos de sus antecedentes, de sus raíces, de su trascendencia, de su importancia. Y la última conferencia del año pasado fue sobre la alternativa al Frente Popular. Y recuerdo además que fue Esperanza Aguirre una de las intervinientes que está hoy también aquí. Con lo cual, pues tengo que decir que quienes organizamos este ciclo de conferencias hemos acertado en el diagnóstico porque creo, y creo que comparto con muchos de ustedes, que estamos a un paso de que este Frente Popular sea una realidad. Un Frente Popular que no es más que la culminación de un proceso infame de negociación que se inició en el año 2004 entre Zapatero y la banda terrorista ETA. Para quienes tenemos la suerte de compartir muchas horas con Jaime Mayor, esta reflexión y este diagnóstico político lo hemos oído muy a menudo. Y Jaime Mayor, al que Ignacio Camacho llama de una forma fantástica lúgubre apocalíptico, y me encantó la definición, pues una vez más tiene razón y tenemos que enfrentarnos a la durísima realidad de que lo que tenemos enfrente es un Frente Popular fruto, como les digo, de esa negociación que se inició ya en el año 2004. Y las consecuencias las vemos muy claramente. Las consecuencias son, primero, la moción de censura en la que todo el Frente Popular se unió para sacar del gobierno a Mariano Rajoy. Las consecuencias las tenemos en el procés de Cataluña. Las consecuencias de esta negociación y de este Frente Popular las tenemos en los gobiernos ya reales de Baleares, Valencia y Navarra. Gobiernos que ya están funcionando como tales, son gobiernos del Frente Popular. Y la última consecuencia, y no será la última, sino es la última que conocemos, es el pacto del día 11 de noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El Frente Popular populista es ya una realidad. Yo creo que a lo largo de estos días o semanas volveremos a ver acciones de filibusterismo político de Pedro Sánchez, haciéndonos creer que en el fondo no le queda más remedio que aceptar el voto de los separatistas y nacionalistas, cuando en el fondo ese es su deseo. Porque este Frente Popular tiene dos motores clarísimos y evidentes, que son Bildu y Esquerra, y es con quienes de verdad Pedro Sánchez y el socialismo que representa quieren pactar. Voy terminando, pero estoy segura que muchos de los que estamos aquí, por no decir la mayoría, nos hubiera gustado que para España pudiéramos tener en este momento un gobierno de un Partido Socialista constitucionalista y el Partido Popular de Pablo Casado. Eso es el deseo de muchos de nosotros, pero creo que tenemos que ser realistas y no confundir los deseos con la realidad. Y la realidad, como les digo, es absolutamente tozuda y nos vamos a encontrar con ese Frente Popular entre socialistas, comunistas, separatistas, independentistas y los bilduetarras.
La pregunta que nos hacemos quienes hacemos este ciclo de conferencias, las fundaciones, es ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues a lo largo del año que viene vamos a hacer aquello que creemos que es más fundamental, que es incidir en hacer todo lo posible para que se frague y se consolide una verdadera alternativa al Frente Popular. No va a ser fácil, va a ser complicado, porque es verdad que la misma naturaleza del Frente hace que nos separemos, que nos dividamos y que estemos desunidos. Es decir, el Frente Popular fomenta el individualismo. Quienes no estamos en el Frente muchas veces tampoco estamos de acuerdo con otros que no están en el Frente. Estamos separados, entonces lo que vamos a intentar nosotros, desde luego, es fomentar y propiciar esa alternativa. Y esperemos que en el caos, en el desorden, en esta situación tan difícil que hay, nuestros políticos sean capaces de aunar criterio, de buscar puntos en común y de darse cuenta de que es imprescindible que España tenga una alternativa al Frente Popular, que lo que quiere es destruir la España constitucional. Les convoco para el día 13 de enero, que es la primera de las conferencias del año que viene, y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que esa alternativa al Frente Popular se consolide y sea más pronto que tarde una realidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros y a la Fundación Valores Sociedad y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Yo les voy a contar la secuencia de las intervenciones y la dinámica del acto muy brevemente. En primer lugar, Jaime Mayor me ha pedido una pequeña intervención previa, después le daré la palabra a Ignacio Camacho, posteriormente a Francisco Rosell y al final se establecerá un diálogo entre los miembros de la mesa con las ideas que se han sugerido en las distintas intervenciones. Tengo que confesarles que durante estos días he recordado mucho aquella afirmación de Albert Camus que decía que no llamar a las cosas por su nombre añade mal al mundo. Y esta afirmación de Albert Camus la relacionaba con otra reflexión que hizo uno de los filósofos y teólogos más importantes de la época contemporánea, Romano Guardini, que había tenido la experiencia de los totalitarismos. Romano Guardini se planteaba en un libro sobre la naturaleza del poder una pregunta que es muy sencilla. En nuestro mundo, en nuestro momento de la historia, ¿qué prevalece? ¿La voluntad de poder o la voluntad de verdad? ¿Cómo se establecen las relaciones entre voluntad de verdad y la voluntad de poder? En los gobiernos de las democracias, la voluntad de verdad y la voluntad de poder se sintetiza en la voluntad de gobierno, entendido el gobierno como servicio. Mucho se ha hablado en este momento y mucho hemos oído hablar de la segunda transición. Los aires que vienen son de una especie de ejecutivo constituyente sobre una voluntad de poder basada, entre otros factores, en el revanchismo de la historia, que tendrá como consecuencia la ineludible merma de libertades. Un ejecutivo constituyente, y esta es la pregunta que nos podemos plantear esta tarde-noche, que va carcomiendo el poder constituido que fue articulado en la Carta Magna del 78 a través de un proceso de vaciamiento y sustitución ideológica. Y el concepto de la sustitución ideológica está sustituyendo o pretende ser sustituido en ese proceso, en ese proyecto de ejecutivo constituyente por la representación en la teoría clásica de la democracia. Aquí aparecen en juego las ideologías. Las ideologías como los nuevos mitos del presente, como las nuevas mitologías. Los griegos pasaron del mitos al logos. Y yo me pregunto si en este momento de la historia, como fenómeno no solo en España, sino en toda Europa, estamos en el proceso contrario. Estamos pasando del logos, de la razón, de la democracia, del diálogo, del consenso, a esa nueva formulación del mito que es, de nuevo, las ideologías o determinadas ideologías. En este sentido, la izquierda radical utópica es maestra y ha propuesto una narrativa maestra en la reformulación de ese mitos ideológico. Es más, los socialistas han ido asumiendo algunas de las reformulaciones, o una parte del Partido Socialista o determinados actores dentro del Partido Socialista, de esa reformulación del mitos ideológico. Les he planteado la pregunta de si estamos en un nuevo periodo constituyente, a partir de la voluntad de poder de partidos constituyentes. Pero voy a dar un paso más.
¿Y acaso a veces no da la impresión de que no solo estamos en un periodo constituyente de partidos constituyentes, lo que nos puede venir con este Frente Popular, sino que estamos ante la figura de un presidente constituyente? ¿Acaso alguna vez Pedro Sánchez se ha creído que es, y yo entiendo, y permítanme que haga un adjetivo fuerte y duro, una especie de patética caricatura de Adolfo Suárez? Voluntad de poder en Pedro Sánchez sobre la voluntad incluso de partido. Voluntad de poder de Pedro Sánchez sobre la voluntad incluso de verdad que debe caracterizar a toda política y a todo político. Miren, esta tarde en clase les he preguntado a mis alumnos de cuarto de periodismo cómo interpretaban esa afirmación de Pedro Sánchez de que no dormiría por las noches con un gobierno de Podemos. Y les he preguntado lo siguiente, y es muy sencillo. Lo digo también para que vean la recepción del humus cultural en el que se mueven las nuevas generaciones o determinadas nuevas generaciones. Por cierto, soy profesor de la Universidad CEU San Pablo, para que quede claro. Para que quede claro. Les he preguntado a mis alumnos, ¿Pedro Sánchez estaba mintiendo? Esta es la gran pregunta. En esa reflexión sobre la voluntad de verdad en la relación con la voluntad de poder. Jefferson, al inicio de su carrera política, lo dejó bien claro. El arte de gobernar no es otra cosa que el arte de ser honesto. No solo, por tanto, nos gobernará una anomalía, sino que nos va a gobernar una patología política y una patología de carácter histórico. Hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo. En este proceso, probablemente las ambigüedades de Ciudadanos le han llevado a donde están, le han pasado factura. Ha habido un PP esterilizado, aséptico, que no se quería manchar con determinados temas. Incluso que en un proceso de evolución dentro de las dinámicas internas de ese bloque del centro-derecha, a veces habían mirado con desdén y desprecio realidades que estaban naciendo. Me estoy refiriendo a Vox. Aquí se está planteando también, incluso más en el bloque del centro-derecha, una mutación, una transformación de lo que se han denominado las políticas de identidad. Las políticas de identidad están relacionadas con las narrativas de los valores. Para ser más exacto, a mí no me gusta utilizar el concepto de valores, creo que es un concepto trampa. Esto de la educación en valores al final ha acabado siendo lo que ha sido. ¿Qué les voy a decir de muchas de las propuestas educativas en valores, incluso de colegios religiosos, que han terminado creando alumnos que votaban a partidos que iban contra los valores que proponían los mismos colegios de religiosos? Lo pongo como ejemplo. Me gusta hablar de las dinámicas de las identidades basadas en virtudes personales y virtudes sociales. Hay que reflexionar mucho sobre probablemente las políticas de identidad. Hay que diferenciar dentro de las políticas de identidad lo que es técnica de comunicación política y realidad o identidad y populismos. Hay que hacer una reflexión sobre los populismos. Y ya voy terminando. Para un ciudadano, nada hay más terrible y más desalentador que el poder arbitrario. Un poder arbitrario basado en egos dialécticos. ¿O acaso se pueden imaginar dónde puede terminar las dinámicas internas de un gobierno entre PSOE, socialistas y Unidas Podemos, comunismo, socialismo? Hay quien propugna un deseo de un pacto de los constitucionalistas, lo acabamos de oír, y es cierto, y es la realidad, y sería deseable probablemente, pero sería una razón necesaria, pero no suficiente, de una respuesta a lo que nos estamos encontrando. ¿Por qué? En un reciente libro, Douglas Murray plantea, titulado La extraña muerte de Europa, y yo hago un paralelismo y planteo la extraña muerte de España, afirma que el problema político de Europa en la relación con las narrativas de identidad es un problema de carácter cultural, de la pérdida de fe en las creencias más íntimas, en aquello que nos hace amar lo que amamos. Las tradiciones de la legitimidad moral, tanto personal como de carácter público. Es decir, hay que dar una respuesta al cansancio existencial de nuestra civilización. ¿Cómo? Con voluntad de verdad privada y pública, con ejemplaridad. Por mucho que mi querido amigo
Javier Gomá, se desgañite en plantear la teoría de la ejemplaridad, fíjense la realidad de nuestros políticos. Estamos en un mundo líquido. Jaime Mayor decía en el Congreso Católicos y Vida Pública el viernes pasado, si no mal recuerdo, que tanto abrazar el mal menor nos estamos topando de bruces con el mal mayor. Vamos, no sé si hacia un colapso del sistema. Probablemente hay que liberar la inteligencia, trabajar en el orden de lo prepolítico para hacer una fusión y una conexión entre lo prepolítico y lo político. Y hasta aquí mi intervención y voy a dar la palabra a Ignacio Camacho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad que uno, después de oír a María y al profesor Serrano, pues me da ganas de decir amén. Siguiente pregunta. Pero bueno, intentaré aportar alguna cosa sintética para que luego podamos entrar en diálogo. El tema de la noche era España después de las elecciones y yo me quisiera detener un minuto justamente en ese momento de después de las elecciones del día 10, para decirles que a mi juicio las elecciones de noviembre han sido la consecuencia de un fenómeno de estrés electoral, una situación mezcla de cansancio, de hartazgo y de cierta irresponsabilidad colectiva de un electorado que vota a impulsos emocionales primarios. Característica que no es en absoluto exclusiva en este momento de España, sino que se está volviendo una de las claves de la política en todo el bloque occidental y democrático. Y el panorama que deja este estallido de estrés es también por la propia acumulación de procesos electorales sin cumplir su función principal, que es la de producir un gobierno, hacer posible estable, y no me refiero solo a los de este año, sino desde el año 2015. Pues el panorama que deja es inquietante para la estabilidad de la Constitución, decididamente inquietante. El profesor Serrano hablaba de un proceso constituyente. Yo lo llamaría, en todo caso, un proceso destituyente, es decir, un proceso de deconstrucción del orden constitucional establecido mediante el consenso del 78, que algunos actores de la política formulan de una forma explícita cuando dicen, y no han revocado no es que no se hayan arrepentido, sino que no han revocado esta premisa, cuando hablan de romper los candados del 78, cuando hablan precisamente de un proceso constituyente populista, de nueva planta, porque no estamos hablando de la reforma de la Constitución, que como todo elemento político es susceptible de mejoras y de reformas, sino que estamos hablando de la voluntad de ciertos actores políticos de establecer una Constitución de nueva planta. Esas declaraciones, esas premisas ideológicas no han sido rebatidas. Por si estas cosas no se rebaten en una declaración, que tampoco han hecho. Se rebaten en congresos programáticos, como hizo Felipe González con el marxismo en el año 78 o 79, ya no me acuerdo ahora mismo. No se ha producido ni siquiera la parte declarativa de esa voluntad de reconsideración. Y por tanto, cabe suponer que, aunque la Constitución es bastante más fuerte de lo que parece, se va a ver sometida, si no directamente a un proceso destituyente, que ahora mismo objetivamente es difícil, sí a un acoso directo o subrepticio. El término subrepticio es importante porque quiero remitirles al primer fenómeno de este tipo que se produjo hace 15 años, cuando el presidente Zapatero emprendió una reforma encubierta de la Constitución a través de las derivas estatutarias, básicamente la catalana, pero después, para compensar la catalana, lo que hizo fue todavía desatornillarlo un poco más con el resto de estatutos de autonomía de las diferentes regiones. Pero fíjense, en este momento un tercio, más o menos, del Congreso lo forman partidos que en mayor o menor medida, y a veces desde posiciones contradictorias o antitéticas
o enfrentadas, cuestionan las 4 patas esenciales de la Constitución: la soberanía única indivisible, la forma del Estado, es decir, la monarquía parlamentaria, la primacía de los derechos individuales sobre los colectivos y el estado de las autonomías como expresión actualizada de la pluralidad histórica de la nación. Si quieren, añado también la de la economía de mercado, pero en fin, esta tiene más resistencia también de lo que parece. Así que sería ingenuo pensar que, como han dicho María y Paco, que el gobierno previsible, este frente nacional populista, por mucho pragmatismo que siempre induce el poder, por mucho encauzamiento o embridamiento que establece también las propias leyes y, desde luego, la estructura de la Unión Europea, resulta ingenuo pensar que no vaya a someter a presión, al menos a fuerte presión, la estructura constitucional, sobre todo en el tema territorial, siendo los independentistas condición necesaria para la investidura. Ya hemos visto ayer y hoy cómo ha empezado a este respecto el chalaneo, las mesas de negociación, que en la práctica no suponen probablemente un impacto directo sobre la legalidad, pero sí el reconocimiento como paso previo de una legitimidad política paralela, al margen de los partidos y al margen del propio Estado, y el establecimiento del diálogo bilateral, que ha sido siempre una de las reivindicaciones del secesionismo y que se plasmó en el documento de Pedralbes, que la Moncloa ni siquiera ha retirado todavía de su página web, ni siquiera en los momentos en que el presidente Sánchez, en la campaña electoral, hacía promesas de endurecimiento de la posición socialista ante el independentismo. Las cosas no suceden de un día para otro, y menos en esta clase de procesos. Se pueden desencadenar, pero entonces se llaman revoluciones. Quiero recordarles, y vuelvo al precedente de Zapatero, que cuando se produjo el Estatuto Catalán, pues el argumento defensivo fue: España no se va a romper. Y efectivamente, España no se rompió. Y sobre todo no se rompió de manera inmediata. Lo que pasa es que justo 10 años después, y como consecuencia del desatornillamiento de los pernos que sujetan al edificio constitucional, se produjo un golpe, una insurrección golpista contra las bases constitucionales. Hablábamos antes de alternativa. Y la alternativa es, evidentemente, lo decía María, un pacto constitucionalista. Deseable, sin duda, con una contraindicación potente: dejar a los partidos de los extremos como referencias de la oposición. Ambos, con su teoría paralela de las dos orillas, que era una vieja teoría que administraba Anguita en los años 90, es decir, en una orilla están ellos, con su verdad absoluta, y en la otra todos los demás, envueltos en una especie de paradigma confuso y similar. En todo caso, no es una opción, como decía María, que parezca planteable sí, viable, al menos si no fracasa el intento de investidura que está armando el presidente Sánchez con esa amalgama de partidos. Creo que son, a mí en mis cuentas me salen 8 o 9, si no contamos las mareas, las marcas y las franquicias de Podemos, que entonces salen aproximadamente 13 o 14. Pero entonces, probablemente, ese pacto constitucionalista tendría que partir de su propio apartamiento. Y esto va a ser bastante complicado. Ahora, pregúntense ustedes si un presidente que fracasa 3 veces, en una investidura, 2016, 2019 y eventualmente 2019 bis, puede aspirar a volver a armar un consenso con algún partido. Aparte que, esto lo podemos comentar luego, creo que el Partido Popular tendría un problema para
para contener la fobia antisanchista de muchos de sus votantes, que es un fenómeno, si quieren, sociológico, pero que está ahí y que tiene mucho que ver también con el auge del partido Vox. De todas maneras, el presidente Sánchez, presidente en funciones, parece decidido a llevar adelante el que siempre ha sido, en el fondo, su único proyecto. Bueno, la consecuencia de su único proyecto es permanecer en el poder, pero a través de esta alianza que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein, pero que ya no es Frankenstein, porque Frankenstein tenía los brazos, las piernas y el cuerpo y la cabeza. Aquí ya son muchas más piezas. Aquí esto se parecería a esas pinturas de Arcimboldo, que están algunas en el Museo del Prado, donde se componía una figura humana a base de frutas, animales, plantas, árboles, etc., ¿no? Este ha sido siempre su único cálculo de correlación de fuerzas. Y si se acuerdan, echando un poco la mirada hacia atrás, solo hace 4 años, en las elecciones de 2015 y la de 2016, él reaccionó exactamente de la misma manera. A pesar de su mal resultado electoral, luego corregido este año, él hablaba siempre en términos de ese bloque, llegó a hablar de resultado histórico cuando sacó 85 diputados, porque efectivamente él ya anticipaba la dialéctica bibloquista y sumaba un bloque con el que superar al entonces vigente Partido Popular. Citaba antes María algunas palabras mías sobre Jaime, nuestro amigo Jaime Mayor, y sus vaticinios pesimistas. Aparte de lúgubre, también le he dicho alguna cosa mejor, como que tiene voz de terciopelo, y él dice que eso no se lo dice ni su mujer. Es verdad que él hace vaticinios, también le he llamado una vez una Casandra, al que nadie hace caso, pero sus vaticinios pesimistas tienen el puñetero defecto de que, aunque con cierta diferencialidad en los plazos, la realidad se les acaba aproximando. Yo no diré que este que hay en marcha sea el proyecto de ETA, como sostiene a menudo Jaime, pero sí diré que se le parece, en el sentido que el proyecto postterrorista tiene vasos comunicantes explícitos con el proyecto soberanista catalán. Explícito no solo porque lo diga un periodista, explícito porque lo firmaron ellos en un documento que presentaron la pasada primavera en Ginebra, Oriol Otegui y Marta Rovira. Y en ese sentido, pues estos 4 años pueden ser comprometedores. A mí me gusta más que lo del Frente Popular, pero más que nada por evitar las resonancias históricas pesimistas, hablar de un consorcio confederal o confederalista, porque a plazo corto o medio, ese va a ser el eje de una política en la que, evidentemente, el gobierno socialista o socialcomunista no puede conceder un derecho a la autodeterminación, no puede conceder reformas o alteraciones constitucionales para las cuales además ni siquiera no creo que haya consenso, que no tienen ni mayoría, pero sí va a haber un proyecto de confederalización que puede revestir diversas maneras y que podría empezar por cualquier revisión del Estatuto de Cataluña, por una nueva redacción de los puntos que el Tribunal Constitucional tumbó en 2010, por el reconocimiento teórico o abstracto de la plurinacionalidad española. Lo que pasa es que, aunque esto se pueda poner en un prólogo, en un documento no ejecutivo, no legislativo, pero las definiciones siempre acaban generando derechos en política. Con lo cual, al final, una cosa me gustaría detenerme. Antes hablaba Paco de Serrano de la voluntad de verdad, ¿no?, del concepto de Romano Guardini, y lo relacionaba con palabras, promesas, entre comillas, promesas o afirmaciones de Pedro Sánchez, y voy terminando. Pero simplemente verdad, Pedro Sánchez y tal, pues son oxímorons. Es que lo que estamos ante una relación líquida o gaseosa con la verdad, ante la carencia de eso que Weber llamaba la ética de la convicción.
y como ejemplo de la cual ponía precisamente, en el libro de Político y el Científico, ponía precisamente el ejemplo de la mentira en la política, el uso del compromiso con la verdad y, por tanto, el rechazo de la mentira. Las palabras de Sánchez duran exactamente el momento en que se pronuncian, y en este sentido creo que el electorado está suficientemente advertido, aunque evidentemente no debería ser así, pero está suficientemente advertido de que la palabra de Sánchez solo obliga, como decía Mitterrand, un ministro de Mitterrand, a aquel que se las crea. Bueno, ustedes me dirán, oiga, y de economía no hablamos, pero yo no soy experto en economía, pero tampoco soplan buenos vientos, y que nos detenemos luego en el diálogo en esto. ¿Alguna esperanza? Pues hombre, sí, estaba ahí ese pacto constitucionalista del que hemos hablado antes, y sobre que yo les digo que soy francamente pesimista. En este sentido habría que volvemos a la ética de la responsabilidad, lo deseable, lo conveniente y lo posible. Y en cierta manera, creo que era ayer, cuando decía Alfonso Guerra apuntaba la única solución posible. Él decía, irónicamente, la solución posible es que los independentistas voten que no y nos salven. Esto lo decía ayer en una conferencia en Barcelona. Bueno, pues podría ser, ¿no?, que fuese el propio maximalismo, la propia cerrazón independentista la que terminase apuntando el comienzo de una solución, aunque desde luego sería a costa de crear otro problema. Pero probablemente menor, la teoría del mal menor, que efectivamente nos suele llevar a males mayores, pero que a veces es la única manera de dar un volantazo. Lo dejo aquí para escuchar a Paco Rosell y luego seguimos hablando. Muchas gracias. Perdón, sí. Muchas gracias a todos ustedes, a la Fundación Villa Cisneros, a la Fundación Valores y Sociedad, a Jaime Mayor Oreja, a María San Gil y a todos ustedes. Es la segunda vez que estoy aquí y, bueno, se suele decir que lo bueno que tiene un pesimista es que a partir de hacer un diagnóstico todo es mejora, pero permítame que tenga mis dudas. Yo recordaba el pasado domingo en la crónica que publicaba en el periódico una escena del pequeño Frankenstein, ¿no? Cuando estaban desenterrando allí la escena esta, dice, bueno, ¿qué trabajo más asqueroso?, se quejaba el llamado profesor Frankenstein, ¿no? Y le dice Igor, le dice, podría ser peor. Y justo cuando le decía que podría ser peor es cuando se desata la tormenta, una tormenta parece bastante universal. Decía Ignacio Camacho que no estamos ante un proyecto constituyente, sino un proyecto deconstituyente, me ha parecido. Lamentablemente, Ignacio, yo siento decir en estos términos, recordar la vieja expresión que utilizó Ortega en cierta ocasión cuando dijo monarquía del enda es. La Constitución del enda es. Porque ese proyecto deconstituyente de la propia Constitución ya se ha producido. Lo que estamos bajo sus ruinas, se está construyendo una realidad alternativa que desgraciadamente no va a pasar por los procedimientos de reforma de todas las constituciones, de 2/3, todos los procedimientos, sino a través de leyes habilitadoras que nos van a llevar a una situación que van, citando a Alfonso Guerra, al que hacías alusión hace un momento, que va a hacer que la Constitución actual no la conozca ni la madre que la parió. ¿Por qué? Vamos a ver, es muy sencillo. Es decir, la Constitución española en los últimos años se ha vaciado. Se ha vaciado por dos factores, dos vectores. Uno, la cesión de los dos partidos constitucionalistas al nacionalismo, que ya ha dejado de ser nacionalista para pasar directamente a independentista, y las sucesivas sentencias que ha ido produciendo el Tribunal Constitucional. Y han ido vaciando la esencia de esa Constitución, en la que se hizo sobre la hipótesis que, lógicamente, los nacionalistas traicionaron desde el primer momento, es decir, vamos a buscar el encaje y este es el punto de llegada. Desde el primer momento los nacionalistas vieron que era el punto de despegue hacia nuevas reivindicaciones. Entre otras cosas porque el nacionalismo vive de eso. Es como un avión en marcha que no se puede parar. Siempre tiene que estar reclamando distintas etapas y lo hace a medida que el proyecto nacional pues, va decreciendo y pierde sus señas de identidad y pierde su propia fortaleza. Desde el 98 en adelante esa ha sido la esencia de todo lo que ha ocurrido, el crecimiento del nacionalismo. Por tanto, estamos en un proceso muy delicado, proceso de constitución de una nueva legalidad constituyente
que, a diferencia es verdad que a Jaime Mayor pues, se le cataloga de apocalíptico, pero se acerca muchas veces efectivamente en algunos análisis, incluso se hace aquello que se dice la profecía autocumplida en muchos aspectos. Yo difiero de él en una valoración. Para mí lo que estamos viviendo ahora es consecuencia no del pacto con ETA exactamente, sino del pacto del Tinel. Yo creo que es la esencia de todo el proceso de destrucción de la Constitución y la deriva a la que estamos asistiendo. El pacto en el cual pues, un partido socialista asociado al PSC, en el que en el caso concreto de Maragall era la alternativa cosmopolita al nacionalismo en Cataluña, abraza un proceso de una deriva absolutamente nacionalista, en el cual se toman varias decisiones. Una, apartar a una parte importante, a un partido fundamental y a media España en la medida que este partido podía representarlo, en ese momento el Partido Popular o anteriormente la UCD o cualquiera de las otras fórmulas, se la deja fuera de la legalidad y se tiende un cordón sanitario que le inhabilita para gobernar. Eso lo asume Zapatero sobre la base de que mientras llegue a acuerdos con los nacionalistas siempre va a tener un seguro para llegar al poder. Pero ese pacto se vio acompañado de otro pacto terrible, que fue el pacto que firmó el señor Carod Rovira en su momento con ETA. Es cuando deja que ETA sea, digamos, un santuario quede fuera de los posibles atentados que se pudieran producir en el resto de España. A partir de ese momento es cuando Esquerra Republicana de Cataluña y ETA hacen el pacto que han exhibido en los últimos meses, que han llevado un pacto electoral, por el cual unen, digamos, los dos proyectos, el proyecto independentista del País Vasco y el proyecto independentista de Cataluña. No solo eso, sino que Esquerra Republicana de Cataluña atrapa y se apodera del Partido Socialista de Cataluña y esta a su vez se apodera del Partido Socialista. El Partido Socialista desde ese momento deja de ser un partido nacional y constitucionalista. Sigue teniendo esa marca, pero no actúa como tal y ni nunca actúa como tal desde aquel momento en el que Zapatero llega a la Moncloa y hace aquellas declaraciones absolutamente optimistas que publicamos en el diario El Mundo, cuando dijo que en 10 años la situación de Cataluña iba a ser de pleno encaje en la realidad española y que España iba a estar mucho más sólida, mucho más fortalecida que lo estaba en aquel momento. A las pruebas me remito. La ruptura no significa, como algunos que intentan desdramatizar la situación, como si fuera el libro de Saramago, La balsa de piedra, en que una parte del territorio se desgaja y sale al alta mar. No. La ruptura se transforma en que lo que está ocurriendo en Cataluña, en el que el Estado ha desaparecido, en el que una parte importante se le da la razón a 2 millones que ahora mismo son de independentistas. ¿Cómo no van a ser independentistas si el Estado está desaparecido? Si la educación está en manos del independentismo, si los medios de comunicación están en manos del independentismo, pues se le da la razón a esos 2 millones supuestamente de independentistas y se le condena al silencio y a ser extranjeros en su propio país al resto de los catalanes. Y esta es la situación en la que estamos ahora mismo. La cuestión es que el proceso puesto en marcha en su momento, que ahora se ha sido sancionado en los términos que hemos conocido de la reciente sentencia, para mí bastante sorprendente, del Tribunal Supremo, en el que ha estado más pendiente de lo que pudiera parecer en Estrasburgo y más pendiente de buscar o favorecer aquella sentencia que podía venirle mejor al Gobierno, pues ha condenado a los que digamos, perpetraron el golpe de Estado del 1 de octubre, porque fue un golpe de Estado, llamémoslo como quiera, eso fue un golpe de Estado contra la Constitución y contra la integridad territorial de España, ¿no? En esa circunstancia, el proceso en marcha, y ahí refrendo un poco la opinión que el propio juez Llarena en la instrucción del caso dijo que esto era un proceso en marcha, que ni siquiera se acababa con el juicio, sino que seguía adelante, pues el proceso no solamente ha funcionado y se ha instalado en Cataluña, sino que se ha trasladado al resto de España. España está en una situación de proceso abierto. Y, por tanto, podemos ponerle apartar la mirada de esa realidad, podemos taparnos los ojos, pero eso es evidente lo que tenemos delante de nosotros. Es decir, ahora mismo el independentismo, el proceso se ha extendido al resto de España y se ha instalado en Madrid. La fórmula que se quiere trabajar ahora mismo es el proceso. Es verdad que Pedro Sánchez, que es un político
que no es exactamente, tiene la concepción ideológica de Zapatero, sino es un político que es del poder por el poder, recordando aquella expresión que utilizó Sancho Panza cuando le ofrecen gobernar Barataria y dice, bueno, quiero probar qué es eso de gobernar, porque a cualquiera nos gusta gobernar a sea un hato de ovejas, ¿no? Pues a Pedro Sánchez le gusta el poder por el poder, le importa que sea en una dirección o en la contraria y sucesivamente, pero es el proceso en el que nos encontramos, en el que después de plantear un plebiscito, como llevó a los españoles a arrastrar un plebiscito en las elecciones de hace 2 semanas, perder ese plebiscito y en cualquier circunstancia ello hubiera derivado en la dimisión de aquel que plantea el plebiscito. Cuando plantea aquello de yo o el caos, lo que se ha demostrado que efectivamente Pedro Sánchez es el caos, que es un factor de desestabilización de la política española desde que aterrizó en ella. Y se abraza a otro derrotado de esas elecciones, que es Pablo Iglesias. Los dos rápidamente, aquello que dijeron que no se podía hacer, en horas 24 pues forman ese gobierno, el gobierno del insomnio, ¿no? Que el gobierno del insomnio, que tiene un proyecto muy claro y que solamente podrá salir adelante con el apoyo del independentismo. El independentismo se hará rogar, subirá su apuesta, pero bueno, sabemos que el independentismo tiene su correo del zar en Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está defendiendo el derecho de autodeterminación y lo mismo que fue a la prisión de Lledoners en su momento para intentar captar el apoyo del independentismo a los presupuestos, las cuentas públicas que presentó Pedro Sánchez, lo va a hacer ahora mismo. Pero no estoy hablando de ninguna elucubración. Les pido que por un momento se trasladen a Navarra, a Pamplona mismo. Es lo que ha ocurrido en el pacto que gobierna ahora mismo Navarra. ¿Qué ha ocurrido? Pues en Navarra ha sido muy sencillo. El Partido Socialista, que dijo que nunca pactaría con Bildu, ni que pues está ahora gobernando, ¿cómo lo hizo? Pues a través de un pacto con la franquicia del PNV en Navarra, y luego esa franquicia es la que negocia con Bildu y garantiza la abstención o los votos llegado el momento que sean necesarios. Y por tanto así se ha cuajado el cambio. En teoría el Partido Socialista no ha negociado con Bildu, pero la práctica lo ha hecho, y tan práctica lo ha hecho como el propio Partido Socialista renuncia a una alcaldía de Navarra y se la entrega a Bildu, haciendo dimitir a su alcaldesa, nombrándola o compensándolo con algún alto cargo en la nueva administración. Por tanto, lo que vamos a ver ya lo estamos viendo, y eso es lo que va a ocurrir. Nosotros, desde el diario El Mundo, hemos defendido la gran coalición. Defendimos en las elecciones del último domingo de abril, defendimos también que la solución la forma más atinada de abordar los grandes problemas que tiene España, tanto económicos como de cohesión territorial y de hacer frente al desafío independentista, pasaba por un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos en su momento. Y ahora entendemos que después del desenlace de las elecciones, el acuerdo debía ser una gran coalición con el Partido Socialista, el Partido Popular y, si acaso, Ciudadanos también. Pero esa fórmula no va a existir tampoco. Sabemos que es la expresión de un deseo, pero sabemos que no lo va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos en la primera fila de este salón a una persona que sabe de lo que estoy hablando, y es Jaime Mayor Oreja. Es decir, cuando se intentó un pacto constitucional en el País Vasco para reconducir la situación que entonces se vivió de forma prematura entre el propio Jaime Mayor y Nicolás Redondo Terreros, ese pacto, como él sabe perfectamente, fue saboteado desde el Partido Socialista. Con aquellas declaraciones que hizo Felipe González, al que apelamos constantemente, entre ellos yo también, debo entonar mi mea culpa al respecto, en el que es el hombre de la gran Constitución, cuando dijo aquello, mal que bien con el PNV siempre nos entendimos. Entonces se puso en marcha, se saboteó aquel acuerdo y a partir de ese momento nunca ha habido ningún pacto de entendimiento entre las dos fuerzas constitucionalistas que son las que hacen viable el funcionamiento de la Constitución. Porque claro, aquí esto que estamos hablando de federalismo, ¿de qué federalismo estamos hablando? Estamos hablando no de federalismo, estamos hablando de confederación, en el que las partes le dictan al todo lo que quieren hacer. No es una estructuración en el caso concreto de un todo unido que va repartiendo competencias, aquí justo en la dirección contraria. Por tanto, esa fórmula, esa alianza
que fracasó entonces, se saboteó entonces por personas que estaban al frente del Partido Socialista, que eran, a mi juicio, enteramente constitucionalistas. No puedo decir que no lo fuera Felipe González en su momento, pero la actual dirección del Partido Socialista no tiene nada que ver con entonces. Si entonces cometieron error de perspectiva, ese error unido al hecho de que el Partido Socialista entregara a una franquicia o un partido asociado como es el PSC Cataluña, en lugar de ser un partido integrado en ese terreno, pues explica que esa fórmula, que sería la mejor para España, no va a salir adelante. Por eso les decía al principio que los pesimistas, a partir de un diagnóstico pesimista se ve la mejora. Y esa es la dificultad del momento que estamos abordando, un momento muy complicado. Muy complicado porque, insisto, la transformación que se va a hacer a través de esas leyes habilitadoras, sin necesidad de transitar por las normas que requiere una modificación constitucional, ya las vimos en Alemania, cómo se enterró la República de Weimar, lo hemos visto en Venezuela, cómo se ha transformado. De hecho, ¿qué se está planteando ahora mismo en Cataluña? Se está planteando el volver al pacto, a la claudicación que se hizo en Pedralbes. ¿Qué había en Pedralbes? Dos cuestiones fundamentales: el relator y una mesa de partidos. ¿Qué significa una mesa de partidos? Es la suplantación de los órganos de representación de los ciudadanos, que son los parlamentos. En eso estamos. Y eso es lo que se va a hacer. Y no nos engañemos. Y nos lo van a hacer creer, además, nos van a hacer la siguiente paripé. Nos van a decir que es una mesa de partidos que se va a reunir en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Cataluña para darle esa apariencia como aquella vez que cuando, dado el compromiso del acuerdo que llegó Zapatero con ETA, pues hizo aquella declaración en un salón aledaño del Congreso de los Diputados. Aquella declaración que fue muy sorprendente que lo hiciera en lugar de hacerlo en el Pleno, ¿no? Por tanto, eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir y a lo que debemos estar preparados. Una sociedad en la que exigimos, pues nos preguntamos muchas veces, siento autocitarme en este caso, yo decía, recordando aquello del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Desgraciadamente tenemos un club de estadistas muertos. No hay grandes hombres de Estado dispuestos a decir estas cosas y a liderar lo que está el momento tan delicado que estamos haciendo. Y a mí me parece que hay muchas veces digamos, la oposición a ese nuevo tripartito, a esa nueva configuración, a esa reaparición del Guadiana de la operación Frankenstein que se puso en marcha hace año y medio y que ahora va a tomar la forma de gobierno Sánchez-Stein. Digo gobierno Sánchez-Stein porque tiene la cara de Pedro Sánchez, pero por la estructura es exactamente la misma. Pues estamos dejándonos llevar, nos estamos arrastrando, no tomando iniciativas, y cuando la opinión pública se quiera dar cuenta, eso va a estar materializado. Eso es así. Y nuestra esperanza, que decía, citaba Ignacio hace un momento, la declaración que hacía ayer Alfonso Guerra, pues no deja de ser una humorada Alfonso Guerra. Es decir, el independentismo sabe que ahora o nunca tiene el poder, tiene la habilidad suficiente para dar el paso. Ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Bildu van a renunciar a ese bocato di cardinale que le ofrecen los partidos, que tanto el Partido Socialista como Podemos lo van a llevar adelante. No en vano, Alfonso Guerra, como ustedes saben, dirigía en sus momentos de dramaturgo aficionado al teatro, su grupo se llamaba Esperpento. Por tanto, no vamos a creernos ese esperpento. Esta es la realidad que tenemos sobre el escenario y no podemos apartar la mirada de la misma. Y no nos engañemos, Pablo Iglesias tiene muy claro cuál es su proyecto, no lo oculta, nunca lo ha ocultado. El proyecto ya lo hemos vivido en otros países en el que se decía aquello, esto aquí no puede ocurrir. Pues esto sí puede ocurrir. Si no se hacen cosas distintas, si las cosas se dejan llevar en la deriva que estamos ocurriendo, pues sí puede ocurrir. Pero bueno, también es verdad, y ya acabo con esto y no quiero alargarme más, la célebre afirmación de Otto Bismarck, ¿no?, de que la nación española se empeña históricamente en destrozarse a sí misma, pero resiste, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir un momento muy, muy, muy delicado en el que tienen que estar las ideas bastante claras del reto al que nos enfrentamos.
en un momento en el que estamos recogiendo muchos de los errores pagados en el ámbito de los partidos constitucionalistas, las cesiones al nacionalismo, y en otro ámbito también importante, insisto en ello, en el tema de los medios de comunicación. Ahora mismo los medios de comunicación están en manos de personas o digamos, de instrumentos de poder que son la prolongación de aquello que nació en la TV3, que hay un proyecto independentista. Están dominando la propia espacio mediático español y, como consecuencia de ello, pues no se está ocultando la gran realidad que hay sobre la mesa. Debemos ser conscientes de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un tiempo suficiente para plantear algunas cuestiones y yo las preguntas que planteo a partir de sus reflexiones nacen de cada una de las intervenciones, pero lo que pido es que a su vez puedan contestar los dos, ¿no? La primera pregunta es a Ignacio Camacho. Ha estado presente en la historia, pero Ignacio Camacho dice que no quiere entrar en la cuestión de la historia. A la hora de utilizar el concepto de Frente Popular, a la hora de tener referencias históricas, pero de la historia, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La historia es maestra de la vida, tanto en la historia a partir de la Segunda República como de la historia de la transición. Y aquí Paco Rosell también ha hecho referencia a, y además lo ha hecho al final de su intervención, a aquellas cosas que se han hecho mal en el pasado reciente. Quisiera que profundizaran en esto. No, sí, a ver, yo decía que quería huir de ciertos fantasmas históricos, pero por exorcizarlos, no porque no haya una cierta razón objetiva. Si nos ponemos a hacer paralelismos históricos, estamos en los años 30, se parece demasiado a los años 30, el tema obviamente el golpe catalán. No han ganado las derechas, pero cuando ganaron en Andalucía, la llamada a la alerta antifascista que se oyó en Andalucía se parecía mucho a las proclamas del año 34 en Asturias y tal. Pero en fin, es por no regar ya con el pesimismo con la manguera, ¿no? Pero sí, hay factores en ese sentido inquietantes. Vamos a ver, es que hay que tener en cuenta una cosa, el procés, que es un poco la clave política actual de todo esto que estamos aquí tratando de ordenar sobre la mesa, es que el procés, como en su momento la República, a partir de una determinada fecha, es un proceso revolucionario. Tiene todas las características de un proceso revolucionario, con su aceleración radical, con sus marchas hacia detrás y hacia adelante, con ese fenómeno que Erich Hobsbawm identifica en todas las revoluciones, en que el poder se va trasladando progresivamente hacia los más radicales hasta terminar en la calle, y luego se produce finalmente un nuevo golpe, un nuevo giro que establece ya una nueva casta de poder. Y el proceso no está derrotado, está frenado, que no es lo mismo, pero en periodo de reformulación. Ahora, si el que lo había frenado es el que ofrece la salida, pues entonces evidentemente mal vamos. Hay otros métodos revolucionarios de saltos históricos. Yo hablaba antes de proceso de posibilidad de una legislatura destituyente. Paco hablaba de constituyente o constituyente. Bueno, si al final hablamos todos de lo mismo, es decir, de saltar la legalidad constitucional para crear otra nueva planta. Hombre, por la vía legal no hay manera. O sea, por la vía, digamos, moderada, por la que establece la propia Constitución, no hay manera, porque no hay mayoría, si no hay consensos, punto. Pero claro, hay muchas. Una es efectivamente hacerlo desde Cataluña. La otra es una que mencionaba Paco, que probablemente es la primera que vamos a ver, que son pues leyes habilitadoras que bordean o se salen de los límites constitucionales. Claro que sobre esto la Constitución tiene un instrumento, que es el Tribunal, el TC, el Tribunal Constitucional. Y ahora me detendré un momento en esto. Hay un asunto esencial al que hay que prestar atención en los próximos años o meses, y es a las nuevas mayorías en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.
porque esta es la clave que puede permitir la habilitación de leyes, sean territoriales o de convivencia, que trasciendan o directamente liquiden los consensos constitucionales. Ya saben cómo se hizo la Constitución bolivariana, exactamente así. Pero luego hay otro método revolucionario clásico, que es el de los saltos cualitativos. Si alguien tiene curiosidad, que vaya al archivo de la Complutense y pida la tesis de Íñigo Errejón sobre el asalto al poder de Evo Morales en Bolivia. Es decir, la calle como palanca. Miren lo que está pasando en Chile, donde una gran protesta muy violenta, extremadamente violenta, deja en pañales a los incendiarios de los CDR de hace 20 días. Ha forzado a un gobierno constitucional legítimo que había ganado un presidente que había ganado unas elecciones, aunque es verdad que el sistema le deja poco poder al presidente, no es una república presidencialista, o ya no es una república presidencialista, y ha forzado un plebiscito constitucional. Ha forzado un plebiscito constitucional. Es decir, bueno, y ahora el plebiscito, ahora la cuestión es si la nueva Constitución la redactan las Cortes, el Parlamento que hay, con un añadido de nuevos constituyentes, o se hace una nueva. Pero ya no se cuestiona que va a haber una nueva Constitución en Chile. Y cabe preguntarse si con qué correlación de fuerzas. Es decir, la gran virtud de la Constitución del 78 sigue siendo que fue una Constitución en la que cabía prácticamente todo el mundo. Y no una de media España contra la otra media, que fue la del 31. Y ese es el riesgo que corremos. Evidentemente, ese es el riesgo que corremos. Insisto, para mí, el asunto de la configuración, que se tendrá que sustanciar de aquí a un cierto tiempo, del Poder Judicial y, sobre todo, del Tribunal Constitucional, me parece un elemento esencial para entender o para adivinar lo que viene. Bueno, por empezar y seguir un poco el hilo de Ignacio, bueno, el Tribunal Constitucional ya lo hemos visto, Ignacio, basta recordar el papel de presidente del Tribunal Constitucional como Pascual Sala en relación con el proceso de ETA y demás, ya lo hemos visto, lo vamos a volver a ver. Es más, hemos visto con sorpresa y con preocupación, lógicamente, que nada más el conocer el llamado abrazo del insomnio el otro día, el martes, 48 horas después de las elecciones, vimos como una asociación de jueces saludaba el acuerdo, cosa absolutamente inaudita que unos jueces que deben respetar la división de poderes como jueces por la democracia saludaran la formación de ese gobierno. Evidentemente, vamos a ver esa transformación en el Poder Judicial. Es la siguiente medida que vamos a ver, y lo vamos a ver en Cataluña, donde afortunadamente pues se evitó, digamos, en el paso por la reforma estatutaria, que la apetencia del nacionalismo de que los tribunales de justicia fueran una competencia autonómica y se constituyera un propio poder autonómico catalán, pues ha evitado que el proceso, el llamado procés, haya sido sancionado, porque si no hubiera habido jueces, evidentemente en Cataluña no hubiera sido posible eso, y lo vamos a ver, lo vamos a asistir. Entonces, volviendo un poco a las comparaciones de la historia, pues la verdad es que no cuesta encontrar muchas semejanzas. ¿Qué ocurrió a principios del siglo pasado? Pues la gran eclosión del nacionalismo. El nacionalismo está detrás de las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si nos acercamos al proceso del proceso republicano, pues vimos que tanto los golpes de Macià como Companys, pues al final no tuvieron ninguna traducción, fueron indultados sucesivamente, y luego pusieron en marcha su proceso de revolución en contra de la propia legalidad de nuevo. O sea, eso ya lo hemos visto. ¿Se va a repetir? No lo sé, pero eso ya lo hemos visto, y todo parece favorecer que se vuelvan a repetir, porque cuando tú vas y pones la formación de tu gobierno en manos de un partido liderado por un señor que ha sido condenado por sedición, es evidente que vamos en la misma idea. Para mí es fundamental, lo que pasa que yo sé que es un canto vano el que voy a hacer,
Es decir, desgraciadamente el proyecto de reconstrucción de la nación española y de la reconstrucción de la libertad del ciudadano, porque aquí no estamos ante planteamientos meramente patrioteros, sino garantía de la libertad, porque aquí es el principio fundamental que tenemos que salvar, la igualdad y que todos seamos iguales independientemente de lo que seamos, donde vivamos, etcétera, etcétera. Dos principios clave. Para ello necesitamos algo que va a ser muy difícil que se produzca, que es la renacionalización de la izquierda española. Eso es fundamental para sacar adelante ese proyecto. Y yo, desgraciadamente, lógicamente, ni en Podemos, que a lo mejor tuvo un momento de luz de capitalizar la indignación en el momento de la crisis, en un célebre acto que se produjo en torno al 2 de mayo, que parecía liderar un movimiento nacional de esa característica, ha renunciado. Es decir, alguien que está a favor del derecho de autodeterminación de cada una de las autonomías, pues evidentemente ahí no hay esperanza ninguna. El Partido Socialista tampoco. El proyecto, digamos, plurinacional de Pedro Sánchez ya sabemos lo que es, hasta el disparate de que incluso, como recordarán, un secretario general del Partido Socialista en Madrid dijo que en Madrid también era una nación, ¿no? Estamos ante aquello que decía Julio Camba en un célebre artículo y que se ha terminado haciendo realidad. Y creo que es una verdad muy cierta. Dice, si a mí me dejan, yo con 200 pesetas de entonces decía, convierto a Getafe en una nación. Y es lo que ha ocurrido. Porque otro de los fenómenos que estamos hablando en el proceso del apogeo de los nacionalismos en este momento es la tribalización de la política española, en el que, bueno, ya vemos que estamos viendo que todos reclaman su propia agenda, la agenda cántabra, la agenda canaria, la agenda no sé qué. Yo no sé en qué cartera vamos a meter tanta agenda. Por Teruel, pero salvo Teruel. Es decir, volvemos un poco a la España cantonal. Por un lado, la España independentista y por otro lado, la España cantonal. Esto se ha favorecido fundamentalmente y yo creo que hay una responsabilidad principal por parte de la izquierda y luego también creo que ha habido partidos fundamentalmente que han tenido un papel fundamental en la derecha que no han sabido ver las dificultades, digamos, solidificar ese proyecto nacional y han tendido a ese acuerdo, etcétera, etcétera, y han participado un poco de esa tribalización de decir en cada sitio una cosa completamente distinta y es una pena que eso se haya producido. Con otra fatalidad, y ya acabo, me estoy alargando, pero creo que es de justicia hacerlo, la pena de que un proyecto de partido bisagra en España, un proyecto nacional, que en su momento Alfonso Guerra lo jaleó en el sentido, a ver cuándo llega la hora de que haya un partido, digamos, que pueda ser bisagra a nivel nacional, con el cual se pueda pactar sin tener que ceder aspectos sustanciales del territorio, aspectos fundamentales de la soberanía. Luego hay que decir que Guerra fue el primero que combatió al propio Adolfo Suárez cuando puso en marcha como el proyecto, como el CDS. Pero hemos visto el ocaso de Ciudadanos, ¿no?, que podía tener, digamos, un atractivo añadido el hecho, un proyecto nacional que nace en Cataluña. Yo recordaba, creo que era el domingo pasado, pues el papel fundamental que jugó en Canadá Pierre Trudeau, que era un quebequés y tenía un proyecto nacional y sacó adelante frente a los desafíos independentistas de Quebec. Por cierto, una nación, digamos, o un territorio muy rico que por meterse en la vorágine independentista pues ha quedado en la situación bastante deteriorada en beneficio del resto de Canadá, ¿no? Pues eso, el caso de Albert Rivera, al margen de los errores que cometió, que yo he sido el primero en denunciar, pero sí es cierto que ha sido víctima de una gran mentira. Él dijo el pacto que se iba a producir, que se ha terminado produciendo, y ha tenido como consecuencia eso. Y ahora vamos a iniciar una fase de auténtico mareo, que creo que María lo comentó y lo voy a subrayar, esta ceremonia de la confusión, de decir, bueno, han mandado ahora a la vicepresidenta Carmen Calvo para que hable con Inés Arrimadas y supongo que mandarán también para que hable con el Partido Popular, para decir, bueno, vamos a marear esto sabiendo qué pacto van a hacer y decir, es que nos obligáis a hacer aquello que realmente estamos deseando con todas las ganas del mundo. Pero esa va a ser la ceremonia de la confusión a la que vamos a tener que asistir. Y bueno, por tanto, paralelismos con la historia hay bastantes y soluciones hay, pero yo no veo voluntad de hacerlo, ¿no? Sí, con el agravante, perdón,
Con el agravante de lo que decía ahora Paco, de que fíjense, de que el único anclaje semiconstitucional que puede tener esta alianza de la que estamos hablando es el PSOE de Sánchez. Es decir, en cuya digamos, responsabilidad telúrica, si quieren decirlo así, es decir, la persistencia de ciertas fuerzas de Estado que han permitido en España a lo largo del tiempo establecer unos ciertos consensos y que todavía, antes de ayer, permitieron dos procesos tan fundamentales como el relevo de la corona y después embridaron a Sánchez en esta primera intentona que hizo en 2015, pero eso ya lo ha desmantelado Sánchez. El presidente ha desmantelado todo esto, el modelo de partido, cuando vuelve al poder, cuando gana las primarias y vuelve al poder interno, lo primero que hace es liquidar ese modelo jerárquico, de estructura, donde había poderes de contrapeso regionales o de ex altos cargos, etcétera. Lo que tenemos ahora pues son algunos socialistas, de esto que el propio Rubalcaba llamaba la agrupación de las senectudes socialistas, pues hablando en los periódicos, pero su influencia es más en los lectores y los oyentes que en la militancia, y yo diría incluso en lo que mi amiga Victoria Prego llama la votancia. Es decir, su influencia es cero. Es cero. Con lo cual, el PSOE ya no existe, está desmantelado, el PSOE que conocíamos está desmantelado, y el único anclaje posible de esta amalgama, pues es ese PSOE. Ya me dirían ustedes si puede haber o no fiabilidad. Ahí, si me permites, sí, Paco, porque Ignacio ha hecho alusión al papel de la corona, y me parece fundamental subrayarlo en la actual circunstancia. Vamos a ver, si hubo un elemento fundamental que sirvió de reacción frente al golpe de Estado del 1 de octubre fue, como ustedes saben, fue el discurso de la corona, fue el discurso del rey, que en vista de la gravedad apeló al funcionamiento de las instituciones a dar respuesta a la situación en Cataluña. Sin necesidad de cambios legales, sin necesidad de ningún tipo, de facto, a mediodía del pasado martes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se cargaron el papel del monarca, que es el gran sacrificado en ese proceso. Es decir, unos gobernantes que anuncian un pacto de gobierno de estas condiciones, prácticamente hecho, con el rey al que se le ha enviado por intereses que a lo mejor es cuestión quizá de analizar en otra conferencia, para no alargarnos más. Se le manda a Cuba y han cocinado un pacto sin conocimiento del rey, sin ni siquiera haberse constituido el Parlamento, sin ni siquiera haberse producido, lógicamente, la ronda de conversaciones. Es decir, al rey se le relega el papel de convidado de esta circunstancia. Cuando hablamos de procesos de constituyentes, de normas que hay que cambiar de la Constitución, en un golpe han considerado anular el papel del monarca al que se le ha apartado de su papel clave y fundamental como jefe de Estado. Esa circunstancia me parece de una enorme gravedad. Se produjo una ceremonia que ustedes recuerdan, que fue muy comentada, cuando Pedro Sánchez acudió por primera vez, creo que fue la celebración, fue un 12 de octubre, y en un acto que se celebró en el Palacio Real, en la fila de saludo, de pronto Pedro Sánchez se coló al lado del rey y tuvo que ser apartado por los servicios de propaganda. Se dijo que había sido un error de novato. Realmente era un acto fallido del propio Pedro Sánchez, que está actuando en consonancia con aquel gesto que se produjo aquel día. Hay una forma... Como ven, es muy fácil moderar porque no hace falta introducir temas, los temas van saliendo por sí solos. Hay una forma de revolución, Ignacio, además de las que tú has especificado, que es la de el cambio de mentalidades, o sea, la ingeniería social. Sí, pasa que es lenta, esa no tiene saltos cualitativos rápidos. Esa es, sí. Que es más lenta, no tiene saltos cualitativos rápidos. Pero inevitablemente hoy tenemos que hablar no solo del orden de la política, que es unas consecuencias, sino de las causas. Por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la educación de la sociedad española durante los últimos 10 años, el tema de educación en determinados territorios. Hay fenómenos que no se entenderían, que han tenido sus manifestaciones en las elecciones, si no se hubiera educado en Cataluña, en el País Vasco. ¿Qué efectos y cómo también hacer, digamos, la batalla de carácter cultural, ética, moral, como muro de contención ante este tiempo que nos viene?
Bueno, el caso de la educación es efectivamente paradigmático en los nacionalismos, evidentemente. También, por desgracia, en muchas otras regiones, porque se ha desestructurado el pensamiento pedagógico, el pensamiento histórico y en algunos casos hasta el pensamiento científico, porque hay por ahí ejemplos de libros de texto donde hasta las ciencias se estudian de manera diferente en según qué autonomías. Es evidente que aquí hubo un fallo de vigilancia o de confianza del Estado, ojo, sancionado por el Tribunal Constitucional, no una vez, sino en muchas sentencias. Con lo cual, esto es difícilmente reversible. ¿Qué instrumento queda? A corto plazo, la alta inspección. Pero la alta inspección la ejerce el Estado, es decir, la tiene que empujar el Gobierno. Si el Gobierno no tiene voluntad porque quiere apaciguar, pues no hay alta inspección que valga. Y hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así. La alta inspección del Estado en Cataluña son 3 funcionarios. 3. Bien, esto por un lado. Lo otro es, evidentemente, la batalla de las ideas. Pero la batalla de las ideas en la política postmoderna es muy complicada, porque a la gente no le gustan las ideas, le gustan las consignas, el consumo, las redes sociales, las frases para consumo, y esto es un trampantojo ideológico. Y es evidente que sí, que en esto, no solo en España, la izquierda pues lleva ventaja porque se ha concentrado más en esto. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me preocupa, y es en este campo de la batalla de las ideas, y es como no la derecha, sino el pensamiento liberal, el liberalismo, ha ido dejándose arrinconar en la defensa de la palabra y del concepto de libertad. Hoy en día el concepto que prima en los paradigmas internacionales es el de la igualdad. Bueno, no me voy a remitir a Popper, pero ahí está, quiero decir, para el que lo quiera oír. O leer, la libertad está por encima de la igualdad, porque en muchos casos, en la mayor parte de los casos, la igualdad lo que trae es falta de libertad. La izquierda piensa lo contrario, que la igualdad construye la libertad, pero ya sabemos en qué se manifiestan luego, en qué paradigmas políticos concretos se manifiesta esa igualdad. Y sin embargo, mientras el término igualitario, el término igualdad está bien visto, pues el liberalismo ha renunciado a la defensa de su concepto esencial. Es decir, el muro de Berlín cae por un clamor de libertad, no por un clamor de igualdad. Y sin embargo, pues se dio por ganada esa batalla y evidentemente no estaba ganada. Luego viene la paradoja de que los defensores de la igualdad social o de género o tal se alían con algo tan profundamente desigual como el nacionalismo de ruptura, ¿no? Como que lo que pretende justamente dividir la soberanía nacional, que es la base de la igualdad de los españoles. Sí. Bueno, con relación con lo que comentaba Ignacio de la libertad y la igualdad, vamos, Ignacio, ¿igualdad o igualdad? Porque es que la gente sí le igualdad, es decir, la libertad, ¿por qué es complicada? Porque necesita un ejercicio y un compromiso, y defender tus propias ideas, dar la batalla, eso no es cómodo. Salir ahí el individuo y defender su propia idea, mejor es el pensamiento gregario, todos en medio del grupo. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va la corriente? En la igualdad. Es que eso es lo que está ocurriendo. Y eso es mucho más cómodo, de una mentalidad gregaria en el que una consigna de alineamiento a todo el mundo, porque seguir la corriente es mucho más fácil. Ejercer tu libertad es lo más complicado de la vida, es porque tiene un coste altísimo. Y claro, esa dificultad existe en cualquier sociedad. Y, lógicamente, más en estas sociedades que efectivamente vivimos de la consigna, de la no sé qué, en fin, de las 4 cosas. Y luego, hay con relación al tema de la educación, es que yo creo que hay 2 temas clave en el asunto del nacionalismo y lo que está ocurriendo ahora mismo. Por un lado, la educación. La educación se ha transformado por parte del nacionalismo y por parte de ciertos partidos y ciertas ideologías en adoctrinamiento. El adoctrinamiento, el seguimiento de determinadas cuestiones, y luego la lengua que se está imponiendo. Todos defendimos digamos que se pudiera utilizar con absoluta libertad, lógicamente, cualquier lengua, pero ahora mismo, lo acabamos de conocer, la reciente directriz del gobierno vasco diciendo que las comunicaciones de los ayuntamientos con sus ciudadanos puede ser perfectamente solamente en euskera, no necesitan ya el español. El español está desapareciendo
está desapareciendo desde el punto de vista oficial, tanto de Cataluña como del País Vasco, y allí donde gobierna el Partido Socialista, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Baleares o en Valencia, eso está produciendo, eso es otro factor, la educación, dejarlo en manos de los nacionalistas o de los poderes autonómicos, en el que cada uno construye su reino de taifas, y el idioma. Es lo que explica también cómo se está favoreciendo esta corriente en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Qué hace el Estado? Pues el Estado ha hecho dejación de su responsabilidad. Tan hecho dejación de su responsabilidad, querido Ignacio, que tú has hecho una afirmación que realmente no es verdad. Es decir, el Tribunal Constitucional no ha ratificado la política de la Generalitat con relación a la lengua. Lo que pasa es que el Estado no ha garantizado el cumplimiento de las leyes del Tribunal Constitucional y se las ha saltado. Y entonces, ese discurso ha avanzado de tal naturaleza que ya asumimos como una realidad cierta lo que no es. No, pero es que me refería a la descentralización de las competencias, no al ejercicio. A la descentralización de las competencias, bien. Pero vamos a ver, una cosa es la descentralización de las competencias, como se dice, descentralización de competencias, pero la autoridad última la tiene el Estado, que descentraliza la ejecución de determinadas políticas. Pero el Estado, nadie le ha retirado su papel fundamental. ¿Que haya renunciado él? Es evidente que ha renunciado. Y ha ido creando una costra que parece ya parte del cuerpo, pero es una costra que es producida por la dejación del Estado. Por eso es tan importante lo que no va a poder ser. En un momento determinado de crisis como la que vivió Alemania, tanto en el ámbito económico como en el ámbito del desarrollo de los Estados federales, que se iban apoderando de competencias del propio Estado, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador llegaron a un acuerdo de tal manera que en todos los asuntos que tuviera que ver de competencias autonómicas, la última palabra siempre la tendría el Estado. Y eso se llegó a ese acuerdo. Y habría que haberlo hecho. Hacer eso, pues se revela un desideratum o una cosa absolutamente imposible de hacer. Pero no olvidemos, el problema no son los nacionalistas, el problema son aquellos que no son nacionalistas que han renunciado a ejercer su tarea de tal, porque es mucho más cómodo, o creyendo que alimentando al tigre, el tigre no te va a comer, el tigre te devora. Y bueno, es como el célebre relato de la dama de Riga, ¿no?, que salió un día a pasear a lomos de un tigre, y al cabo de las horas pues volvió el tigre sonriente y con su estómago bastante abultado. No quiero, como se imaginan, cuál fue el desenlace de aquel paseo. Pues en ese paseo estamos embarcados. Decía don Francisco Rosell que ya sabemos lo que va a ocurrir si no hacemos cosas distintas. ¿Qué cosas distintas? Decía don Francisco Rosell que ya sabemos lo que va a ocurrir si no hacemos cosas distintas. ¿Qué cosas distintas podemos hacer y qué cosas distintas puede hacer la sociedad civil, si es que existe? Buena precisión. Existe, pero no está articulada. Existe, pero no está articulada. ¿Qué cosas se puede hacer? Eso es una respuesta, es una pregunta para los políticos, no para los periodistas, pero yo creo que sí es imprescindible acudir al debate, no rehuirlo, no parapetarse detrás de eso que Paco llamaba la igualdad, ¿no?, la comodidad, porque siempre hay alguien que arrastra un poder, una fuerza. Es verdad que los paradigmas contemporáneos postmodernos no favorecen esto, las redes sociales, tal, es la superficialidad del debate. Hombre, yo creo que cosas, actos, o sea, ciclos y actividades como la de esta fundación tienen que ver con ese rearme del debate de las ideas, ¿eh? que no tiene por qué ser un debate unánime, pero precisamente por eso es debate, pero tenerlo presente, porque hemos delegado demasiado en los políticos esta tarea. Y para colmo, en unos políticos cuya calidad, esto podrá ser subjetivo, pero creo que la comparación, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, cuya calidad es progresivamente inferior en cada hornada. Esto no es nostalgia de señores de una cierta generación, creo que es objetivable, más o menos. Entonces,
si delegamos en gente que no tiene pensamiento abstracto, que es el gran problema de la política actual, la ausencia de pensamiento abstracto, pues es difícil que el liderazgo te lleve a alguna parte que no sea liquidez y banalidad, regate en corto, tacticismo y en última instancia deconstrucción de las propias estructuras básicas del Estado y de la sociedad. Pero bueno, que no es fácil porque hay muchos... Primero porque el poder influye mucho y permeabiliza mucho. Ya vimos, por ejemplo, por no salirnos del procés, cuando se decía, no, esto acaba la Caixa cuando quiera, ¿no? Digo la Caixa por decir una empresa potente, pero la más potente de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no, que salieron corriendo. Entonces, porque al final no ejercen, porque el poder tiene mecanismos de influencia y de presión y de, entre comillas, y de soborno político para que determinadas estructuras no le hagan frente y se plieguen. Y cada vez más, a pesar de la descentralización política, de las autonomías y tal, pero es que un presidente de autonomías manda una barbaridad, manda más que muchos ministros, y luego el gobierno, a pesar de la descentralización, mantiene una capacidad de presión muy potente. Entonces, ante liderazgos desarticulados y sin pensamiento abstracto es difícil actuar, pero entonces el pensamiento abstracto lo tienen que ejercer pues, los brazos de la sociedad civil. Y hablo de medios de comunicación, hablo de las fundaciones, hablo de los colectivos profesionales que también se han desactivado, y hablo de todo ese tejido que también, por cierto, lo poco que existe lo tiene desde hace muchos años permeabilizado la izquierda porque ha trabajado en esa base. Bueno, yo comparto gran parte de lo que ha dicho Ignacio, pero me gustaría añadir alguna cosa en otra dirección. Vamos a ver, la tarea que hacen fundaciones como las que, digamos, promueven este tipo de actos está muy bien. Yo creo que forma parte de su labor y yo creo que es una parte fundamental. Pero yo creo que una de las causas del momento que estamos viendo es, por un lado, la suplantación de la sociedad civil, en la que los partidos, determinadas organizaciones crean, digamos, colectivos que están muy dependientes del presupuesto, con lo cual están anulados y solamente hacen de corifeos de lo que se produce. Y luego también el miedo cerval que hay en el poder. Yo, por ejemplo, el otro día, y con todos los respetos, porque participo mucho de los planteamientos y la idea que algunos de los colectivos se reunieron el otro día con la ministra de Educación, veo como la enseñanza concertada, acoge con gran sorpresa unas manifestaciones en el momento en el que la ministra les amenaza con recortar las ayudas digamos con el concepto de necesidad social a la hora de promover la educación concertada, pero cuando rectifica o digamos da un cambio de posición la ministra ya se callan y se hace el silencio sobre ello, cuando es un colectivo tan fundamental que tendrían que ser un elemento de presión sobre la actividad de esa ministra. Y hablo de la enseñanza concertada como estoy hablando de muchos sectores. Entonces, si colectivos de esa importancia, y no por no referirme a instituciones fundamentales, tienen ese miedo cerval al poder, no son conscientes de su propia fortaleza, de su propia fuerza, ¿le vamos a pedir a cualquier ciudadano individual que afronte el reto que tenemos planteado? Pues es imposible. Es decir, eso tiene que ser... Debemos ser conscientes de eso. Y no solamente replicar en un momento determinado a una ministra o un ministro, sino trasladar ese mensaje y defenderlo, porque esa es la mayor garantía de fortaleza de que su proyecto va a salir adelante, porque si no, es como alguien, ese viejo, digamos, dueño de un gran caserón, que va cerrando estancias a una a otra y como consecuencia de ir cerrando estancias, lo único que se va a encontrar es el desplome del viejo caserón, porque adopta una actitud de repliegue sobre sí mismo. Y esto es una de las causas de la situación que vivimos. Por eso, Ignacio, efectivamente, coincido contigo, que a lo mejor no tenemos grandes hombres de Estado, pero eso también es cómodo por parte de la sociedad civil, echarlo exclusivamente a esa responsabilidad a ellos, aunque efectivamente el proceso de selección negativa que se está produciendo en la clase política, porque en la clase política se ha producido otro factor, algo que aparentemente es muy plausible. Hagamos un sistema tan estricto de incompatibilidades
que solamente lleguen a la política aquellos que no pueden ser otra cosa. Eso es lo que se ha evitado, eso es lo que se ha producido. Es decir, eso es lo que se ha producido. Es decir, un aparente buen propósito, la incompatibilidad es manifiesta. Vamos a ver, las incompatibilidades se regulan en función de tu tarea, que no puedes dedicarte a aquello que obviamente has tenido competencias. Pero esto lo único que ha hecho es preservar la gobernación de España y la gobernación de las autonomías a los peores de cada caso. Y luego lo de las autonomías han agravado este problema. ¿Por qué no se preguntan ustedes por qué los grandes casos de corrupción por aclarar ocurren en las autonomías? Por ejemplo, con toda la corrupción que hemos visto y que ha sido un motor impulsor del independentismo en Cataluña, estamos todavía sin juzgar y sin siquiera enjuiciar a Jordi Pujol. Es decir, ¿alguien se lo explica? ¿Alguien se lo explica? Pues esto es la consecuencia de la situación que tenemos, a donde hemos llegado, y como todas esas circunstancias no se remuevan, pues haciendo siempre lo mismo, como decía Einstein, pues vamos a conseguir exactamente lo mismo. Y lo tenemos claro en la situación en la que nos encontramos. Dicen los chinos, ojalá tengas tiempos interesantes, esto como maldición, y efectivamente los tiempos interesantes españoles pues se están convirtiendo en una maldición. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Jaime, ¿tú quieres intervenir o no? No quiere intervenir. Me ha sido interpelado y citado varias veces esta noche. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio Camacho. Muchísimas gracias, Francisco Rosselli. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado esta noche con nosotros. Gracias.